en esta computadora. Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes oficialmente a todos. Y los demás compañeros que se vayan incorporando tendrán la opción de escuchar y de verlo luego en el canal de YouTube que tenemos, que imagino que todos lo podéis ver, ¿no? No habéis tenido ningún problema a la hora de conectar con el canal para poder visualizar de nuevo los vídeos o las clases. Voy a hacer en la presentación de Italia y de Francia un resumen, igual que el que os he enviado para los exámenes anteriores, en vez de ser por escrito esta vez, os lo voy a contar hablado, entonces tomad nota de lo que voy a resaltar como importante, que yo os lo voy a decir, y os voy a decir lo que no va a entrar. Porque es cierto que hay zonas de producción de Italia, sobre todo, de Francia probablemente no quite nada, sino que reduzca la información de ciertas zonas, ¿vale? Y me centre en 2 o 3 denominaciones concretas o en 1 o 2 zonas de producción concreta. Y voy a resumir también Burdeos y voy a resumir también Borgoña, con los aspectos más importantes que vosotros tenéis que conocer y dominar como sommelier en este nivel. Y luego, como hay muchísima información que están dentro del temario que vosotros podéis volver a retomar y podéis volver a estudiar, pues si en un momento necesitáis ampliar esa información, la tenéis en el temario. Pero sobre todo que podáis reconocer lo más importante de esas 2 zonas, porque al final no dejan de ser Francia en general el referente para el resto del mundo, donde sus variedades de uvas al final forman parte de casi todas las mezclas de vinos más importantes que existen en el mundo. Por eso tenemos que conocer al menos el origen de las variedades más importantes de donde proceden. Y sin más, pues voy a comenzar por Italia, que va a ser un poquito más fácil y más liviano. No voy a empezar ya por la historia, ¿vale? Porque ya la conocemos. Y en el aspecto sobre, recordáis todo lo que eran los supertoscanos y la Liguria, voy a esperar a llegar a su zona, que es la zona de Toscana, y en ese momento hablaremos de la Liguria, cuándo comienza y qué son los vinos supertoscanos, y que tenéis que aprenderos los 2 más importantes, sí o sí, cuando lleguemos luego a la Toscana, ¿vale? Entonces, a continuación, lo que nosotros debemos de conocer y saber, sobre todo, es cómo se denominan los vinos en italiano. Podemos ver una DOCG o una DOCG, si no nos sale pronunciarlo DOCG, saber que DOCG o DOC o IGT, IGT está relacionado con el vino de indicación geográfica o vino de la tierra, que tenemos aquí nosotros en España o en cualquier zona de Europa. Tenemos la DOC, que es nuestra denominación de origen, y tenemos la DOCG, que es la denominación de origen calificada o garantizada, ¿no? Que dirían ellos. Es como si fuera una denominación de origen calificada para nosotros, ¿de acuerdo? Porque luego el vino de pago en Italia se llama Sori, pero Sori es igual a cru en francés y significa que procede de un viñedo concreto, como el pago calificado, que viene de un pago que está calificado de un viñedo calificado, de un cru, de un Sori calificado o un cru calificado, ¿vale? Para que hagáis la misma analogía. Con lo cual, la pirámide va a ser exactamente igual, como comentamos anteriormente en otras presentaciones. Desde el 2009, todos los países de la Comunidad Económica Europea tienen la misma legislación y el mismo sistema piramidal, desde vinos genéricos a vino con mayor control en su producción. Es exactamente igual para todos los países de la Comunidad Económica Europea que quieran, por supuesto, formar parte de este tipo de control, ¿no? Pertenecer a este sistema de regulación de producción de vino. Si no, pues se quedan en vinos genéricos, en vino de España, vino de Francia, vino de Alemania o vino de cualquier lugar de la Comunidad Económica Europea, o vino varietal de ese país determinado. Recordáis, ¿verdad? Los niveles. Y otros términos importantes que nosotros debemos de reconocer, porque es la etiqueta la que nos va a ayudar a determinar si queremos comprar, pedir o aconsejar ese vino concreto, es el término clásico, que siempre va a hacer referencia al territorio histórico, es decir, el origen de ese vino, como por ejemplo Chianti clásico, Soave clásico, se refiere a que esos vinos nacieron en esa zona y se les denomina como la zona clásica. La zona clásica, por excelencia, va a tener es el origen de
el tipo de elaboración, de producción, de vendimia, de crianza, etc. Y es estática, por eso hace referencia al origen clásico. Luego tenemos viña o viñeto, que seguido del nombre de esa viña y después del término al que corresponda, si es una de Ochillí o una de Ochí, equivalen también a vinos que deben de llevar el nombre del viñedo delante de su marca o delante de la denominación de origen a la que pertenece. ¿Para qué? Pues para saber que son vinos elaborados con uvas seleccionadas de una viña determinada. Sería como una subcategoría de pago, porque ellos lo consideran viña o viñeto por hacer referencia a ese viñeto. Sería como en francés, sería como el cru, un cru sin estar en la categoría más alta, ¿vale? Luego tenemos el reserva, que es otro término que aparece en las etiquetas y que corresponde a vinos que han sido envejecidos por un tiempo de mínimo exigido, evidentemente, por esa denominación a la que pertenezca, y por lo general suele tener un año o dos más de la añada a la que corresponda ellos lo llaman su vino hermano, que no tenga la categoría reserva. Si vemos un vino de la misma zona de producción, uno aparece con el término reserva y el otro no, significa que entre ellos va a haber entre un año o 2 años de diferencia en el proceso del envejecimiento, principalmente. Luego van a tener un grado alcohólico también más alto y las uvas que se utilizan para el vino reserva suelen también ser uvas seleccionadas y de una calidad superior. Luego aparece el término superiore, que hace referencia al grado alcohólico, es decir, que va a tener un más o menos medio grado más exigido por esa denominación. Si normalmente los vinos de Chianti están en torno a 12 grados y medio, 13 grados, si aparece el término superiore, pues tendrá medio grado más como mínimo del máximo establecido en esa denominación de origen. Y luego tenemos el término pasito, que aquí hay que poner, perdón, porque hay una equivocación. Pasito no solamente se elabora con vino blanco, o sea, con uva blanca, también se elabora con uva dulce, con vino tinto, perdón, con uva tinta y con uva blanca. Sobre todo porque luego veremos los amarones que se elaboran bajo el término pasito, bajo el sistema de producción de pasito. Y luego lo veremos con más detenimiento cuando lleguemos a la zona del Véneto y a los amarones de la Valpolicella, ¿vale? Entonces son uvas que se elaboran a partir, una vez que son vendimiadas de forma además temprana para conservar el máximo de acidez, se pasan a un lugar cerrado donde se extienden en bandejas, esas bandejas se superponen unas a otras, se extienden, entre ellas circula el aire con la intención de que no puedan pudrirse, pero sobre todo el objetivo principal es la deshidratación, más que deshidratación es concentración de azúcares, por supuesto a través de la deshidratación, sin duda, ¿no? Pero no llega a ser una uva totalmente pacificada, sino pasada, deshidratada, pero no llega al término de pacificado. Y luego al final se hace el vino con esas uvas, se hace tanto vino tinto como vino blanco. Esos términos son fundamentales para conocerlo. A ver, que hay 20 regiones vinícolas en Italia, es fundamental que conozcamos que existen 20 zonas de producción. El conocer que hay 73 denominaciones de origen, 332 denominaciones de origen controlada y 116 GT, francamente, no es necesario que lo sepáis, porque no vamos a ir a un concurso de saber el número exacto de cuántas denominaciones existen. Si un día ya nos presentamos a un concurso de sommelier a nivel internacional o nacional, pues igual hay que controlar estos datos, pero en principio no es necesario porque lo podemos consultar en cualquier momento. Pero sí debemos saber que existen 20 regiones vinícolas, sobre todo porque tenemos que saber qué diferencia hay entre la zona norte, la zona central y la zona sur, aunque vamos a seleccionar las más importantes de cada una de esas zonas. Pero si no establecemos este criterio de división, difícilmente vamos a recordar dónde se encuentra cada una de ellas. Además, es una forma de estudiarlo también que nos va a venir muy bien. Bueno, este es otro mapa que tenéis vosotros también, donde además hace referencia a las variedades de uvas más importantes que se encuentran en cada zona. Pero nosotros vamos a hacer referencia a la más importante, una o dos más importantes. Bueno, el clima solo por repasar, pero no va a ser una pregunta concreta que vaya a entrar en examen, pero sí es cierto que las montañas, los Alpes en este caso, forman una barrera
en la parte norte. Es un clima mediterráneo, gracias a su tamaño totalmente, bueno, pues con una gran longitud y, y muy estrecho. Su clima es mediterráneo porque prácticamente es una península rodeada por dos mares, ¿no? Prácticamente. Vamos a encontrar también viñedos que se encuentran a una altura superior de 600 metros sobre el nivel del mar, no excesiva, no va a haber grandes viñedos de más de 1000 metros de altitud. Vamos también a ver viñedos que se encuentran situados cerca del mar. Eso va a suceder, por ejemplo, en la zona de la Toscana, donde se encuentran los vinos súper toscanos en la zona de Bolghieri. Están prácticamente al lado del mar, en Puglia, en Sicilia. Va a haber diferentes zonas donde la influencia del mar va a ser muy importante en la producción de esos vinos, con lo cual en cada una de esas zonas va a haber un cambio climático bastante susceptible, ¿no?, de ser diferente y de tener diferentes influencias. El Piamonte destacaba también por el granizo, ¿no?, por la zona donde se encontraba, al noroeste de Italia, y sobre todo por la altitud, por la cercanía de las montañas. Pero sobre todo para mí lo más importante es conocer esto, identificar que en el norte de Italia se encuentran estas zonas de producción: Liguria, Piamonte, Valle de Aosta, Lombardía, Trentino Alto Adige, Friuli Venecia Giulia y Veneto. Esta zona tenemos que identificarlas en ese espacio, en la zona norte, sobre todo porque cada una de ellas se identifican por ser un clima frío o fresco, vinos con una alta acidez, nos van a dar sobre todo aromas y sabor a fruta ácida y notas herbáceas. ¿Por qué notas herbáceas? Principalmente porque no hay suficiente maduración por el lugar donde nos encontramos, porque si decimos que es un clima frío o fresco, está claro que al final nos van a faltar horas de sol y temperatura suficiente para poder madurar esas uvas lo suficiente para que nos dé aromas o sabores a fruta más madura. Por esa razón la fruta va a ser mucho más ácida, más fresca, la acidez más alta, los taninos también serán un poco más astringentes y elevados, y los aromas serán más herbáceos. Esa es la principal razón. Luego nos encontramos en el centro de Italia. Si el centro de Italia destaca por un clima más cálido, está claro que sus vinos también pueden tener una acidez alta, pero la fruta ya va a ser un poco más madura, va a aparecer durante el proceso de evolución en botella aromas a cuero y también aromas más terrosos, champiñón, tierra mojada, etcétera, además de muchísima fruta roja, sin duda. ¿Cuáles son las zonas que encontramos en el centro de Italia? Toscana, Umbría, Lacio, Emilia-Romagna, March, Abruzzo y Molise. Tenemos que identificarla en el mapa sí o sí. Luego a la hora de lo que yo os voy a pedir, las más importantes, lo vamos a ver ahora a continuación, pero sí identificarlas en el mapa. Y luego pasamos al sur de Italia, donde ya estamos hablando de un clima cálido, también con una influencia también más mediterránea. Vamos a tener, por tanto, vinos con menos acidez. Al tener más calor, los vinos pierden acidez, la fruta va a ser más dulce y los aromas a cuero en ese proceso de evolución en botella se van a intensificar también. ¿Y cuáles son las zonas que se encuentran en el sur de Italia? Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia y Cerdeña. De todo esto, lo más importante para nosotros, para estudiar, van a ser Piamonte, sin duda, súper importante. Voy a destacar la zona, por supuesto, la zona de Véneto, es fundamental, y Trentino Alto Adige, pero va a ser por una razón muy concreta que ahora vamos a ver. En el centro de Italia vamos a destacar Toscana, sin duda, aunque cuando lleguemos a ella eliminaremos alguna información también. Vamos a destacar Emilia-Romagna, pero principalmente por el Lambrusco, exclusivamente, y esas dos van a ser las zonas más importantes. Toscana la más importante y Emilia-Romagna una referencia. El resto las tenemos que identificar en el mapa, pero no os voy a pedir más información de ninguna de ellas. Y en el sur de Italia vamos a destacar Puglia y Sicilia como las dos zonas más importantes, por su variedad de uva y por el tipo de vino que encontramos en la zona de Sicilia principalmente. Pero tenemos que saber ubicar en el mapa el resto de las zonas de producción, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cada una de esas zonas en las que sí su contenido va a ser importante para el examen. Vamos a verla una a una y os voy a hacer
pues un resumen de lo más importante. No vamos a hablar de suelos, voy a pasar de suelos y nos vamos a quedar con la zona del Piamonte. En la zona del Piamonte vamos a destacar principalmente, bueno, la referencia que he hecho antes, que en la zona del norte de Italia, todo lo que está relacionado con un viñedo y que aparezca en la etiqueta reflejando ese viñedo como la singularidad de esa selección de esas uvas y la calidad de ese vino, se va a llamar Sori. En vez de viña o viñedo o cru o pago, aquí se llama Sori, pero solamente en Piamonte. Es donde se utiliza esa palabra. En los demás se va a utilizar viña o viñeto, como hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Esto es lo que voy a destacar aquí, en esta página, en principio. Vale, esto es un mapa que nos indica todas las zonas de producción que hay, que no le vamos a tener en cuenta, pero sí que la uva Nebbiolo es la uva más representativa del Piamonte. Es lo que hace que Piamonte sea una de las grandes zonas de producción del mundo, junto con Burdeos, Borgoña, en Italia es Piamonte, Toscana, en España tenemos a Rioja, y bueno, ahora se me olvidó el nombre, en Cataluña. Jo, ¿dónde está Álvaro Palacio? ¿Alguien se acuerda? Los suelos de Licorela. Priorato. Ay, gracias. Priorato, se me había olvidado. Y Priorato también es una, bueno, y luego no voy a mencionar todo lo que son las zonas de vinos generosos en el mundo, ¿no? Por supuesto que esas siempre van ahí como singulares. Pero tenemos que darle esa importancia a Piamonte, como junto con Toscana, las dos zonas más importantes de producción de Italia, principalmente. Con lo cual tenemos que conocer que va a ser una uva que tiene una intensidad aromática bastante alta, que va a destacar muchísimo los aromas a cereza, cereza roja principalmente, va a tener aromas florales que nos van a recordar a la rosa, pero también esos aromas frescos que nos van a recordar al bosque, que va a tener aromas herbáceos, aromas también un poco de especias, pero especias como por ejemplo la pimienta blanca, pimienta negra, especias que sean herbáceas, que no nos recuerden ni al clavo ni a otro tipo de especias que son más cálidas, ¿no? Luego, cuando tiene un proceso de envejecimiento en botella, los aromas terciarios van a ser el cuero, el alquitrán, la brea, nos va a recordar también a champiñón en muchas ocasiones. Y luego también, pues como hemos dicho anteriormente, como herbáceos, los balsámicos. Pueden aparecer notas de menta, de eucalipto, de cedro. Son notas características de la uva Nebbiolo. Por eso son vinos que además de tener una acidez bastante alta y una tanicidad también muy pronunciada, tienen la gran capacidad de envejecer durante muchísimos años. Son vinos que no salen al mercado inmediatamente, es imposible, ni siquiera tras haber terminado su periodo de envejecimiento, que son 18 meses, aunque lo compremos, no se puede beber. Son vinos súper potentes y súper intensos. Necesitan mucho tiempo de evolución en botella para poder disfrutarlo. Y eso es debido a la estructura de esa variedad. No vamos a entrar en las comunas o zonas más pequeñas, no vamos a entrar en ello. No hay que estudiarse las subzonas que vamos a encontrar en la zona de Piamonte. No las vamos a estudiar. Las subzonas dentro de la zona de Barolo. O sea, vamos a unir Barolo a Nebbiolo. Nebbiolo como su uva. Barolo es igual a Nebbiolo. Eso es lo más importante que tenemos que entender. Y luego vamos a ir a esta parte muy importante, que sí quiero que conozcáis, que tenéis que conocer, que es lo que acabo de decir antes, que envejecen durante mínimo 18 meses en barrica y salen al mercado después de 3 años, donde tienen que pasar, por supuesto, un tiempo en botella para ensamblar, ¿no? Y equilibrar todo ese tiempo que ha pasado por la barrica. Y luego tenemos la categoría del Consejo Reserva, que en nivel Barolo son envejecidos por un mínimo de 5 años, y luego tenemos el Consejo Viña, que en una etiqueta indica solo el viñedo de una sola viña, lo que llamamos el Sori. Pero bueno, para mí lo más importante es conocer que mínimo son 18 meses de crianza y mínimo de 3 años antes de salir al mercado. Es lo más importante que debemos de conocer de un Barolo en general. Luego tenemos la denominación de origen barbaresco, que también tenemos que conocerla e identificarla en Piamonte, y también vamos a hablar de la uva Nebbiolo,
como la principal variedad de uva que encontramos también en la denominación de origen barbaresco. Va a haber algunas pequeñas diferencias con la Nebbiolo que encontramos en la zona la zona de Barolo, perdón, y sobre todo porque son vinos que van a tener taninos un poco más suaves, también van a tener un poco de menos color, menos intensidad, aunque en general la uva Nebbiolo no da una gran intensidad de color. Lo que realmente nos aporta es un gran esqueleto y una gran composición y ajuste de todos sus componentes o todos sus compuestos, pero no son vinos súper con una capa muy intensa. Es decir, nos va a recordar más a un Pinot Noir de la zona de Borgoña o algunos garnachas que tampoco, que han sido, porque hay garnachas que sí se elaboran con muchísima intensidad de color dependiendo de la zona donde se encuentre, pero suelen ser colores medios, entonces lo vamos a identificar con los colores de la Pinot Noir. Son una capa baja o media baja principalmente, ¿vale? Y van a ser lo que digo, sabores más ligeros, vinos menos tánicos que los Nebbiolos que crecen en Barolo, en la denominación de origen de Barolo. Vale, estas son dos denominaciones de origen que no vamos a entrar en ella. Barbera hacen referencia a la uva que vamos a encontrar y que destaca realmente en estas denominaciones de origen, que es D'Asti, Barbera D'Asti, aquí es Barbera, perdón, Barbera D'Asti de Occhidi, Barbera de Monferrado de Occhidi, pero voy a pasarlo, ¿vale? No tenéis que estudiarlo, lo tenéis en el tema para cualquier otra ocasión que necesitéis esa información. Tenemos la otra uva dolcetto que también da nombre a otra denominación de origen, que es Dolcetto d'Alba y Dogliani DOC, ambas con la uva dolcetto principalmente, pero tampoco quiero entrar en ellas, ¿vale? Igual que estas dos. No voy a entrar en ellas ni en la definición de ninguna de ellas, porque quiero que os centréis en las dos que trabajan con la uva Nebbiolo principalmente. Pero sí me gustaría que entráramos un poco en lo que es un moscato y cómo se produce ese moscato y qué tipo de moscatos o cuántos estilos se producen. Es el Asti DOC Moscato d'Asti, denominación de origen garantizada, que también se encuentra en la zona del Piamonte y que sobre todo lo que vamos a destacar es que existen, que es un vino donde el moscato es la uva moscatel, es la moscatel de grano de menudo, es la más aromática que podemos encontrar. Sobre todo destacan estos aromas, tuvimos la ocasión de probarlo en clase, este limón, la mandarina, pera, madreselva, que es el honeysuckle, la piel de la naranja, etcétera. Esos son los aromas principales que predominan y los aromas a uva también. El aroma a uva se relaciona mucho con la madreselva porque está muy relacionado. ¿Sabéis qué es la madreselva, no? Es esa flor que cuando éramos pequeños, todavía la hay en algunos lugares, ¿no? Y algunos jardines públicos, que se cogía el estambre y se chupaba. Por eso lo de suckle en inglés, porque es como una miel que tú la absorbes del estambre y se come. Y está muy rica. Bueno, es como miel realmente. Pues está muy relacionado ese aroma y ese sabor con lo que nos aporta los vinos que se elaboran en la zona de Moscato d'Asti. Entonces, tener en cuenta que son aromas, por lo que hemos dicho, también a melocotón, aguas frescas, flores, el azahar también, limones frescos, son muy ácidos, pero no, es una acidez muy agradable y van a tener un poquito de carbonación. Esa espuma que tienen este tipo de vino, realmente no es espuma porque prácticamente ni se aprecia más en boca que en copa, pero estas burbujitas o esta sensación carbónica que en muchos de ellos podemos obtener, sobre todo en el moscato d'Asti espumante, que es el que lleva esa forma de elaboración, aunque algo en el moscato d'Asti se puede encontrar, pero porque hay restos de fermentación y quedan restos de carbónico, en el moscato d'Asti espumante también se produce con una sola fermentación, solo que es una fermentación muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy baja temperatura, para que ese carbónico se pueda retener de forma natural. Por eso es un espumante. Ni siquiera llega a ser la categoría también de un gran vas porque no se producen dos fermentaciones, solamente es una fermentación a muy baja temperatura y muy lenta para conseguir retener ese carbónico de forma natural, realmente. Entonces, lo que tenemos que reconocer sobre todo es qué tipo de aromas destacan en ese vino y qué estilos se producen, que son el asti seco, el asti dulce, el moscato d'Asti y el moscato d'Asti spumante. Ya está, principalmente.
y ubicarlo, por supuesto, en Piamonte, es fundamental, ¿no? En Lombardía he dicho que no, pero solamente quiero hacer referencia porque nosotros como sommelier cada vez está más de moda introducir vinos espumosos con segunda fermentación en botella de otros países. Si decíamos que en Austria y en Alemania se encuentra el Sekt, que se produce también con una segunda fermentación en botella, como el método tradicional, aquí encontramos en la Deon Franciacorta también un espumoso que cada vez se está introduciendo más y sobre todo en España, que lo tengáis como referencia o por si un día queréis probarlo, asesorar o que alguien os pregunte y que tenéis que tener esa información. Creo que es fundamental porque cada vez tiene más auge, ¿no? Entre los profesionales de nuestra profesión, valga la redundancia. Entonces, tener en cuenta además que es un vino que tiene 18 meses de crianza sobre sus lías, con lo cual ya es una calidad muy seria la que aparece en el mercado, ¿no? Porque tiene que haber una previa selección de variedades de uvas óptimas y de buena calidad para poder tener un vino que pueda soportar esos 18 meses de crianza con sus lías. Entonces, Lombardía, Franciacorta, espumoso, 18 meses, ¿vale? Calidad. Liguria, vamos a pasar de ella. Y Trentino Alto Adigio, quiero hacer referencia porque en esta parte este de Italia va a predominar la misma variedad en prácticamente esas 3-4 zonas que encontramos ahí de producción. Con lo cual, quiero destacar Trentino Alto Adigio, porque además este vino lo probamos también en el curso, porque principalmente ellos trabajan con la Pinot Grigio, y la Pinot Grigio aquí es donde realmente expresa, gracias a ese clima, que es un clima frío, donde alcanza una buena acidez, donde hay una mayor altitud, donde aunque no sea una variedad excesivamente aromática, sino que tiene un nivel aromático medio, pero sí que destaca aquí por ser el clima donde mejor se expresa, ¿no? La Pinot Grigio. Con lo cual sí que quiero que asociéis Trentino Alto Adigio con Pinot Grigio, que además, mira, como rima es más fácil de recordar también, como una regla mnemotécnica. Bien, esta no la vamos a estudiar y estamos en Véneto. En Véneto vamos a encontrar también diferentes denominaciones de origen y aunque se encuentra suave como algo importante, pero voy a sacrificarla, ¿vale? Porque suave es más difícil de encontrar en nuestro entorno cercano. Hablo de España o incluso si viajamos por Europa o por otros países, realmente lo que más va a destacar de Véneto va a ser la zona de la Valpolicella, donde vamos a encontrar los diferentes estilos de vinos que se elaboran aquí. Los vinos tintos, que son los que se elaboran principalmente, encontramos 4 estilos. Un Valpolicella seco, que es un vino que se elabora con estas variedades, Corvina, Rondinella, Corbinón y Molinara, que tenéis que controlarlas, cada una en diferentes proporciones, se hace una mezcla de cada una de ellas. ¿Cuál es la intención de hacer esa mezcla? Pues igual que sucede en Burdeos. ¿Por qué se hacen mezcla con 3 o 4 variedades, ¿no? Que ahora veremos? Pues principalmente para poder equilibrar siempre ese estilo de vino que queremos cada año sacar al mercado, cada año o el tiempo que tengamos que sacarlo al mercado, con la intención de no perder su personalidad. Así equilibramos acidez, color, fruta, taninos, etcétera, ¿no? Cuerpo, estructura, etcétera. Esa es la razón de elegir 4 variedades pues, en una zona de producción donde el clima es también, no siempre se tiene el mismo clima, ¿no? Por eso esas 4 variedades se adaptan a cualquier cambio que pueda haber cada temporada, ¿no? O cada vendimia. Por ello se elaboran vinos secos, que van a ser vinos sencillos, con una fruta relativamente ácida, que nos va a recordar a fruta roja, a cereza también principalmente, un poco de ciruela roja, pero fruta fresca con una acidez también media alta y vinos ligeros, fáciles de beber, secos, nada más, sin más complicaciones. Luego tenemos los vinos dulces, que son los Recioto, luego tenemos los Amarone, que ahora vemos que son, y luego tenemos el Ripasso, el Valpolicella Ripasso, ¿vale? Todos ellos, estos 4 tintos, se elaboran con estas 4 variedades, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que queramos elaborar, cambiará la proporción, evidentemente, de esas variedades y dependiendo de la denominación que queramos representar, va a exigir más cantidad de una que de otra. Sí es cierto que actualmente los propios productores de la zona de Valpolicella están pidiendo a sus denominaciones cambiar estos porcentajes, porque el clima está cambiando y no todas las variedades al final aportan
lo que antes sí aportaban, ¿no? Entonces piden que haya mucha más flexibilidad en los porcentajes de cada una de las variedades que se exigen y que libremente ellos puedan utilizarlo según su criterio en base a cómo ha sido el clima de ese año. Pero bueno, en principio, según dice la denominación de origen, se deben de elaborar con corvina en un 45 o 95%, es decir, puede ser la máxima variedad, y corvinone con un 50%, rondinela entre un 5 y un 30%, y luego la molinara, que se usa con bastante más moderación y que es la que va a proporcionar muchísimo más acidez. La rondinela nos va a aportar más notas florales y la corvina aporta sobre todo todos esos aromas a fruta, principalmente esa cereza que os comentaba antes, esa cereza ácida o ciruela ácida, inmadura, son los aromas que principalmente aparecen en los vinos solamente de Valpolicella sin pasar por lo que vamos a ver ahora, ¿no? Por los otros procesos de producción. Bien, y las denominaciones más importantes. Tenemos Valpolicella clásico, donde se encuentran los mejores viñedos y donde se elaboran las uvas pasito y el estilo pasito, uno de los más tradicionales que encontramos, y que parte de esas uvas se van a destinar a elaborar ese maravilloso Amarone, que ahora veremos. Se elabora el estilo Recioto de la Valpolicella, que es el estilo dulce y que principalmente son vinos de postre que van a tener una gran acidez y un grado de azúcar también medio alto, porque son vinos dulces, con lo cual van a tener a partir de 150 gramos o 125 o 20 gramos de azúcar por litro, como mínimo. No estamos hablando de un PX que puede llegar a 400 o un Tokai Esencia, si recordáis, que pueden llegar por encima de 400 gramos de azúcar por litro, son dulces, pero no excesivamente dulces, no son néctares, ¿no? Con esas grandes concentraciones. Por eso son vinos que se pueden armonizar muy bien también con ciertos alimentos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el sistema de Recioto? El sistema del pasito que se utiliza para Recioto de la Valpolicella y también se utiliza para el Amarone de la Valpolicella. Luego veremos qué es el ripasso. Pues el sistema es recoger las uvas maduras, se dejan secar sobre esteras en cajas de plástico o colgados sobre vigas de forma tradicional. Normalmente este es el sistema, ¿vale? Van como en unas bandejas encima de otras, pues puede tener una altura de más de 2 metros, una sobre otra. Como explicaba antes, dejan este espacio para que el aire pueda circular y no entre la podredumbre gris, que aquí evidentemente no nos interesaría. Las uvas para el Recioto se recogen maduras, pero para el Valpolicella se recogen menos maduras y que tengan un grado de acidez mayor. Y vemos por qué la diferencia. Porque aquí vamos a hacer un vino dulce y el Amarone de la Valpolicella va a ser un vino seco. ¿Vale? Entonces, normalmente el tiempo desde la vendimia, que suele ser de septiembre hasta febrero, es el tiempo que pasan deshidratándose en este espacio cerrado. ¿De acuerdo? Luego se van a vinificar y se va a detener la fermentación cuando antes de que esos azúcares lleguen a convertirse en alcohol, principalmente. Y eso es un vino Recioto de la Valpolicella. Tenemos el Amarone, que es exactamente lo mismo, solo que las uvas se van a vendimiar un poco antes para retener una acidez más alta, para que esa concentración de azúcares o pasificación o deshidratación tenga lugar también en el mismo espacio que el anterior, solo que estas uvas, en vez de estar hasta febrero, se van a retirar en enero y en enero es cuando van a comenzar el siguiente proceso que va a ser la fermentación. Normalmente son 100 días como mínimo de pasificación o deshidratación de esas uvas. Con lo cual vamos a conseguir un vino con mucho cuerpo, con un final muy suave, muy agradable, taninos muy dulces, pero con una sensación amarga, pero no astringente, donde van a predominar principalmente los aromas de fruta negra, muchísimas, zarzamora, grosilla negra, como el cassis, por ejemplo, pero muy madura, también notas de cacao, notas de ron, notas de cuero, porque además van a pasar previamente por una crianza en roble como mínimo de 2 años. Y luego tenemos el ripasso de la Valpolicella, que es también una denominación de origen, y que se elabora también mediante la fermentación de un vino seco Valpolicella, tengamos de esas 4 variedades, pero
a los que le vamos a añadir las pieles del Amarone, del la Valpolicella y del Recioto. Esas pieles que una vez que ha terminado su proceso no se van a prensar, sino que se van a introducir en ese vino y lo que va a aportar va a ser incrementar todas esas notas de frutas, van a hacer que los taninos de ese Valpolicella estándar inicial va a ser muchísimo más suave, va a tener un cuerpo medio, y sobre todo nos va a recordar a esas notas que nos va a aportar cada uno de los otros vinos, tanto el Amarone como el Recioto. Entonces él hace un vino súper complejo que además tiene una gran capacidad de envejecimiento y sobre todo es una sensación, mm, como quiero decirlo, pero sin que parezca que, porque no es un vino dulce, pero sí que es la sensación de un vino goloso, pero muy amplio en boca y con muchísima fruta y con un tanino muy dulce y que es muy, 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 esos vinos muy apetitosos, ¿vale? Entonces tenemos que distinguir tres, bueno, cuatro vinos realmente, ¿vale? Vuelvo atrás. Valpolicella seco, Valpolicella de OC, Amarone de la Valpolicella, Recioto de la Valpolicella y Ripasso o Valpolicella Ripasso. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que saber de aquí, de la zona del Véneto principalmente. Espera, creo que tengo por aquí un... Voy a silenciar. Vale, ya. Que había algún compañero que se escuchaba un ruido de fondo. Bien, y antes de pasar a otra zona de producción, en Véneto también vamos a destacar la producción del Prosecco como otros de los vinos importantes espumosos que se producen en Europa y en el mundo. El Prosecco es la producción en gran vas, en vez de hacer una segunda fermentación en botella, la primera es en un tanque de acero inoxidable abierto y la segunda es una fermentación en un tanque de acero inoxidable cerrado bajo presión para que esa segunda fermentación pueda retener ese carbónico. Al final, ¿qué vamos a conseguir? Un vino de una gran producción, de una calidad muy correcta, media, fácil de beber, una uva muy alegre, con muchísima fruta, una burbuja también chispeante. Son vinos muy sencillos, muy consumidos en el mundo, con precios muy competitivos y que, bueno, y que cada vez son más consumidos por esa razón, ¿no? Porque son suaves, sencillos, etc. Entonces, asociar también el Prosecco al Veneto, ¿de acuerdo? Aunque vamos a encontrar lo que se producen similares en otras zonas, pero lo asociamos a Veneto. Bueno, este sería en la elaboración del Prosecco, aunque no la voy a preguntar, pero tenéis aquí el proceso que podéis verlo, ¿no? Tenemos la vendimia, se despalilla, se prensa, pasa al depósito para hacer una primera fermentación, tenemos el depósito presurizado para una segunda fermentación y pasa al embotellado directamente con su carbónico natural que ha obtenido de este gran vas o gran depósito, que es lo que significa gran vas, una gran vasija. Vale, luego tenemos en Italia central destacar principalmente Emilia-Romagna por la producción del Lambrusco y poco más. No hay más que destacar. Conocer que está el Lambrusco Reggiano, que este es el más económico y el que se exporta a todas partes, y que en general se produce Lambrusco. No tenemos que saber nada más, ni denominación de origen concreta, ni nada. ¿De acuerdo? Bueno, y pasamos a Toscana, donde sí se convierte en, igual que Piamonte y Véneto, en una de las zonas más importantes que debemos de conocer y de reconocer y de tener esos conocimientos genéricos. Hablamos de la zona de Bolgheri, que bueno, ahora volveremos a ella, pero aquí vamos a destacar esa zona de Bolgheri, donde se elaboran actualmente los mejores vinos italianos, entre ellos dos super toscanos que nacieron en los años 70, bueno, entre 70 y 90. Luego tenemos los Chianti, con denominación de origen garantizada, que es con la uva Sangiovese, le falta una S aquí. Y luego tenemos lo de la franja costera, que principalmente son los de esta zona, principalmente, donde vamos a introducir variedades de uva bordelesas, que eran, bueno, luego lo vemos. Y luego tenemos los vinos de viticultura interior, sobre todo Chianti clásico, donde van a estar los vinos con un poco de más estructura y donde el clima va a ser un poco más continental, la influencia. Destacar de la uva Sangiovese sus particularidades,
al margen de que se pueda encontrar en Romaña y en Puglia, aquí esto no nos importa para el examen, nos importa asociarla a la toscana, nos importa asociarla a Chianti principalmente, y su característica es una acidez alta, nivel de taninos alto, un alcohol relativamente moderado, a pesar del cambio climático. Le gusta, es una uva que tiene procesos de envejecimiento, sobre todo porque aumenta su calidad y su complejidad, y sobre todo destaca una vez más la cereza ácida, los arándanos, aromas de tierra, de champiñón. Si os dais cuenta, en Italia casi todos los vinos nos aportan muchísima cereza, muchos aromas de cereza. Es curioso cómo yendo de norte a sur, y ahora estamos en el centro, sigue predominando la cereza. Eso es una señal distintiva también, ¿no? Importante. Y de la Toscana, ¿qué vamos a destacar? Vamos a omitir sus satélites, ¿vale? Eso esto es una parte que tendríamos que hacer un especial solamente de Italia para entrar realmente en lo que se hace en cada una de ellas y sus especificaciones. Entonces nos vamos a centrar en Toscana, Chianti, y cómo deben de ser los vinos que se producen en general, ¿vale? En Chianti. Deben de contener al menos un 80% de la uva Sangiovese. El resto de las uvas que se utilizan para mejorar, como ocurre en cualquier otra zona de producción donde se utilizan más uvas, puede ser la Cabernet, la Merlot o la Syrah. Estamos hablando de uvas francesas, Cabernet Sauvignon, perdón, aquí falta Cabernet Sauvignon. Normalmente debemos de saber también que también hay unas otras uvas locales con las que también se pueden mezclar, y es el vino italiano más exportado en el mundo y el más conocido. Luego aquí vamos a destacar en la parte el Chianti clásico, que es también el más conocido de todos los que se producen a nivel internacional, y destaca porque la zona donde encontramos es Florencia y Siena, principalmente. Para distinguir un Chianti clásico hay 3 niveles de calidad. El annata o el vino estándar, que prácticamente es el que encontramos, que es el que nos recuerda, bueno, a ese vino regional, ¿no? Más conocido, bueno, que no quiere perder su identidad, como antiguamente se envasaba. El Riserva, que son vinos que deben de estar envejecidos durante 24 meses. Y luego tenemos el Chianti clásico Gran Selezione, que se elabora a partir de un solo viñedo y que tiene que ser envejecido durante 30 meses. ¿De acuerdo? A ver, voy a quitar esto de acá. Ahí. Luego tenemos estas denominaciones de orígenes que no vamos a entrar en ellas. Nos vamos a centrar en Chianti, ¿vale? Son importantes, pero no son tan importantes. Entonces, Brunello di Montalcino y Vino Nobile de Montalcino las omitimos para el examen final. Y nos vamos a centrar en esos vinos súper toscanos, donde destacan 2 principalmente, el Sassicaia y el Tignanello. Fue en 1968 cuando este señor, el marqués Niccolò Incisa de la Roqueta, creó ese primer gran vino toscano que no existía, no tenía una denominación de origen. Una de las razones principales era porque no utilizó la uva Sangiovese en la proporción que exigía la denominación de origen. Entonces era un vino de estilo bordelés, con las variedades bordelesas, y después, 3 años más tarde, apareció otro marqués. A todos los marqueses italianos le daban por hacer vino, igual que en España, y apareció la marca Tignanello, bueno, la marca y las viñedos, ¿no? Y la zona de producción. Y este sí que aparece, que predomina la uva Sangiovese en el Tignanello. Normalmente aparecieron pues un poco para romper con todo lo establecido y todo lo clásico durante tantísimos años, y para demostrar que la zona donde se encontraba Blogheri es una zona muy parecida a la zona de Burdeos, porque está al lado del mar. Tiene muchísima influencia del mar, y esa influencia hacía que esas variedades como la Cabernet Sauvignon, la Cabernet Franc, la Petit Verdot, aunque en menor cantidad, y la Merlot, pudieran ser variedades que se desarrollaran muy bien en esta zona. Esta gente tenía poder adquisitivo para poder probar, investigar y ver cómo salían esas primeras añadas, y se dieron cuenta que podían hacer grandes vinos. Por eso esa primera cosecha, yo he dicho que en el 70, pero perdón, fue comercializada en 1968, del Sassicaia, y es uno de los vinos más importantes que se encuentra ahora mismo en el mundo. Además, son vinos que hablamos de 600, 700, 1000 euros, están en esa categoría de precios, ¿no?
Y bueno, tienen 75 hectáreas de viñedo y es una finca con el nombre de Tenuta Sanguido. Y predomina principalmente la Cabernet Sauvignon y además los suelos son de grava, exactamente igual que en Burdeos. Esta es la zona de producción. Bueno, este es esta zona de Bolguer y Sassicaia, donde se produce este maravilloso vino. Y luego tenemos el Tignanello, que también se encuentra en una zona entre los ríos Greve y Pesa, también son zonas onduladas. Bueno, el número de hectáreas no es necesario aprendérselo, pero sí que además de la uva Sangiovese, ellos tienen plantada la Cabernet Franc y la Cabernet Sauvignon para hacer la mezcla con sus añadas, ¿no? Con sus diferentes añadas. Aquí destaca sobre todo el suelo un poco más calcáreo, pero también con una caliza y con marga. Y al lado del mar, ¿no? Que es lo más importante, esa influencia del mar. Bien, bueno, pues como resumen, vinos super toscanos, Tignanello, Sassicaia, en la denominación de origen Blogheri, principalmente, es donde se encuentran esos dos vinos tan importantes en el mundo. Ay, perdón. Bien, Abruzzo no vamos a hablar nada de él, ni del Lacio. Y ahora vamos al sur de Italia. No, vamos a omitir Campania y Basilicata. Y vamos a hablar de Apulia, bueno, destacar sobre todo que son la zona de mayor producción y digamos de los vinos relativamente mejor relación calidad-precio que se pueden encontrar. Van a tener una influencia mediterránea con un clima bastante más suave y una acidez en sus vinos media. Van a tener sobre todo dos variedades muy importantes a destacar, que es la Negro Amaro y la Primitivo. Anotad que su sinónimo es la uva Zinfandel de California. Primitivo es igual a Zinfandel. Y ya está, destacar eso principalmente de esta zona de producción, que es la de mayor producción de Italia, la mejor relación calidad-precio y la variedad de uva Negro Amaro y Primitivo igual a Zinfandel. Sería lo que vamos a destacar principalmente de Apulia. No vamos a destacar Cerdeña, aunque está la variedad ahí garnacha históricamente, pero francamente queda muy poco de lo que fue esa historia, ¿no? Por el reinado de la Corona de Aragón. Entonces nos vamos a Sicilia, donde destacamos por supuesto también su clima mediterráneo, es una isla, y vamos a destacar la variedad de uva tinta Nero d'Avola como el reflejo de los vinos tintos que se elaboran en esta zona, esos vinos tintos suaves, por ser un clima mediterráneo, y luego sus variedades blancas. No os voy a pedir que las sepáis, pero sí que con estas variedades blancas se elaboran los Marsala, ese vino fortificado tan importante como puede ser un Oporto, un Madeira o un vino de Jerez o un vino del Jura. ¿Vale? Está dentro del grupo de los grandes vinos fortificados. Bueno, hay algún otro también en Australia, pero ese no lo hemos visto. Entonces, en principio, estos cuatro grupos, o cinco, ¿no? Marsala, Jerez, Oporto y Madeira. Serían por excelencia y Jura, que también lo hemos visto de Francia. Sería destacable por esa razón, ¿no? Por esos vinos fortificados que se elaboran con variedad de uva blanca, que también tiene un proceso de oxidación, que también se envejece en el sistema de criaderas y soleras y que debe de estar envejecido al menos durante 5 años en madera, o si está en la categoría del Virgen Reserva, necesita como mínimo 10 años y no puede tener un grado inferior a 18 grados. ¿De acuerdo? Y ya está. Y esto sería lo más importante de Italia. ¿Alguna duda? No, de momento no. Bueno, yo creo que ha quedado bastante resumido y muy concentrado lo que tenéis que estudiar. Pero por favor no olvidéis el mapa, ¿eh? El mapa sí que tenéis que estudiarlo, lo voy a poner. Os voy a poner este. No os voy a pedir todas, no os voy a pedir las 20, pero claro, algunas las taparé, pero tenéis que saber prácticamente dónde están todas, porque puedo poner cualquiera, ¿eh? No voy a seleccionar solamente las que se van a estudiar, puedes seleccionar cualquier otra, entonces os tenéis que estudiar el mapa.
¿De acuerdo? Bien, pues vámonos con Francia. Bueno, paso de la historia. Bueno, esta clasificación, luego lo vamos a repetir un poco, pero al final es exactamente igual. Tenemos Vin de Francia para el vino genérico que se hace en todo el país y que no tiene denominación de origen y que puede comprar cualquier uva. Tenemos indicación geográfica protegida o vino de la tierra o vino del país, como se llamaba antiguamente, Vin du País, vino de la tierra o IGP, que es para todos esos vinos que no tienen una denominación de origen y se encuentran dentro de una zona geográfica. Véase vino de la tierra de Extremadura igual a IGP en Francia. Luego tenemos el vino regional, que son los vinos dentro de una región que tienen la clasificación de vino de Burdeos o vino de Burgundy, porque el vino de Burdeos puede ser vino de Burdeos rosado, vino de Burdeos blanco, vino de Burdeos tinto, pero no hacen referencia a las denominaciones de origen o las zonas de producción más importantes como son esas subzonas regionales. Véase Médoc, por ejemplo, en Burdeos, véase Mâcon, Village, en Borgoña. Luego tenemos las comunas o los pueblos. Village es igual a pueblo. Comuna o pueblo son los vinos que se hacen en un pueblo determinado o una comuna, como llaman los franceses. Puede venir con la categoría comuna o village. Significan exactamente lo mismo. Y ahí vamos a zonas más pequeñas, que pueden ser Saint-Julien, que se encuentra en Borgoña, en Burdeos, perdón, o Polifuisé, que se encuentra al sur de Borgoña, en la zona de Mâconnais. Y luego tenemos la clasificación top, 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 que estamos hablando de solamente viñedo. Y estos son los cru o viñedos. Es la clasificación por viñedo, lo que se clasifica. Y ahora estamos hablando de los grandes, grandes, grandes vinos del mundo, como un Romanée Conti, por ejemplo, que sería uno de los más famosos, entre otros, ¿no? Y esa sería la clasificación genérica de los vinos de Francia. A partir de aquí empieza un mundo complejo, caótico y confuso. Parece, pero luego no es tan difícil, porque además vamos a resumirlo muy bien. Va a haber un mapa y en el mapa de Francia sí que tenéis que saber las 12 zonas de producción de Francia, porque al saber estas 12 zonas de producción podemos entender lo que sucede en cada una de ellas, porque además sí que vamos a ver las 12 zonas, bueno, por ejemplo, menos Córcega, que no le vamos a dar mayor importancia, y de alguna otra vamos a destacar una zona muy concreta, ¿no? O una uva muy concreta, pero sí que tenemos que resaltar y saber la ubicación de cada una de ellas. Es fundamental porque todas esas uvas están distribuidas por el mundo entero, esparcidas por el mundo entero. Y si no sabemos el origen de esa variedad, cómo huelen, a qué saben, de dónde proceden, difícilmente podemos entender por qué en Bloguery hay uvas de Burdeos. La razón principal, lo que he dicho anteriormente, es porque está al lado del mar, porque tiene el mismo tipo de suelo y porque está prácticamente a la misma latitud y altitud. Con lo cual, era bastante razonable pensar que esas variedades podían dar unos buenos rendimientos y resultados en esa zona de Italia, ¿no? En la Toscana, en Bolgheri. Pues si hacemos esas asociaciones, pues muchas veces nos va a resultar más fácil entender ciertas situaciones de ciertas variedades de uva en ciertos lugares, si tenemos la referencia del origen, porque al final se van a comportar exactamente igual, porque es ese clima en el que mejor funcionan, ¿no? Y en el que mejor se expresan. Bueno, zonas de producción, voy a pasar de aquí, y nos vamos a centrar en Alsacia, noreste, ¿vale? Junto a la frontera de Alemania, si recordáis, vemos aquí en el mapa su ubicación de Alsacia y sobre todo vamos a destacar la producción de esos Riesling maravillosos que tuvimos ocasión de catar. Bueno, en Cáceres todavía no, pero lo vamos a ver la próxima semana. Y los variedades de uva también, Gewürztraminer principalmente. Aquí lo que quiero destacar es, aparte de que es muy importante en la parte de, perdón, aquí, la barrera natural de los bosgos, de esos montes que hacen que puedan separar ese clima, que Alsacia no se convierta en un clima frío, continental frío, sino que se convierta en un clima relativamente continental
fresco o templado, gracias a esa barrera natural que permite disfrutar de esas horas de sol y sobre todo de esas temperaturas medias que permiten la maduración correcta de esas variedades sin perder la frescura y la acidez también por la latitud en la que se encuentran. Eso es fundamental. De hecho, se encuentran a una media de entre 600 y 650 metros sobre el nivel del mar. Hay una lluvia también media, suelen tener noches muy frías y días relativamente calurosos, y que durante el proceso de maduración normalmente no suele haber lluvias, con lo cual al final son uvas bastante sanas y que llegan con esa acidez y con esa complejidad de esa fruta ácida, con esa acidez, pero esa fruta madura, pero por supuesto no sobremadura, pero que le da esa frescura a los vinos que tienen los vinos que encontramos en los vinos de Alsacia, principalmente. Vale, no vamos a entrar en el tema de los suelos, y sobre todo vamos a hablar de su apelación. Espérate, quería ver aquí un momento lo que tengo aquí. Vale, porque además quería destacar, aunque vaya ahora hacia atrás, que además de la Riesling, tenemos que destacar que una de las variedades también más utilizadas es la Pinot Blanc, y que destacan sobre todo la producción de esos vinos aquí, en la zona de Alsacia. Además de la Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris o la Pinot Grigio, que hemos visto también en el Alto Adige, tiene ahí una relación por la climatología y también por la latitud donde se encuentran ambas zonas, Alsacia y Alto Adige. Por eso son variedades que también se desarrollan muy bien en ese clima. Y la Pinot Noir. La Pinot Noir es la única uva tinta autorizada para la producción de vino tinto en Alsacia. De hecho, no se produce otra variedad tinta para las denominaciones de origen. ¿De acuerdo? ¿Y qué denominaciones encontramos? Encontramos el Grand Cru de Alsacia, que son vinos relacionados con pequeños terroirs, micro terroirs, que son seleccionados porque son excepcionales y que son realmente los que representan un carácter típico del origen y de la autenticidad de esos vinos. Son clasificados como Grand Cru de Alsacia, o sea, grandes viñedos de Alsacia, que es lo que significa grandes viñedos de Alsacia, Grand Cru. Y destacamos sobre todo las variedades que se plantan y que son reconocidas, que es la Riesling, la Muscat, la Pinot Gris y la Gewürztraminer. Son las 4 variedades. Solamente se producen vinos blancos. Luego tenemos el AOC Cremant d'Alsace, donde se pueden producir vinos espumosos con todas esas variedades, pero además también se puede producir porque el Cremant es un vino espumoso elaborado con el método tradicional, segunda fermentación en botella, y como digo, puede ser un multivarietal con todas estas variedades, 1, 2, 3 o todas, o un monovarietal con cualquiera de las variedades autorizadas. También se producen vinos de vendimia tardía y vinos dulces de uvas seleccionadas, que debemos de reconocer como vinos que se producen en la zona de Alsacia. Y si existiera un vino tinto, solamente sería de uva Pinot Noir. ¿Vale? Entonces, Alsacia, principalmente 2 denominaciones, la O Cremant, Cremant de Alsacia, Grand Cru de Alsacia, las variedades blancas principalmente, la Pinot Noir como uva tinta, y ya está. En Beaujolais vamos a destacar principalmente la uva Gamay. La uva Gamay la Beaujolais se encuentra al sur de la Borgoña, pero no es una zona de producción de la Borgoña, no es un vino de Borgoña, ¿vale? Se encuentra al sur de esa zona, pero no está clasificado como un vino de Borgoña. Y sobre todo vamos a destacar, su clima, que es continental, fresco templado, casi templado, tiene inviernos fríos y muy secos y veranos también calurosos. Se encuentra, sí, es un clima templado y a veces frío, principalmente, exactamente. El tema de suelos no vamos a entrar en ello, pero sí vamos a seleccionar sobre todo que existen tres tipos de producción de Beaujolais, sobre todo de denominación de origen, que es el Beaujolais denominación de origen, Beaujolais Village y el Cru Beaujolais. El Cru Beaujolais va a ser ese viñedo seleccionado, el Beaujolais Village va a ser un vino que se elabora en una comuna o ciudad concreta o pueblo concreto y que va a llevar el nombre de ese pueblo por delante de la denominación de origen. Ese Cru de Beaujolais va a llevar el nombre de
el viñedo, y luego tenemos el Beaujolais genérico, que se puede producir en cualquiera de las zonas delimitadas de Beaujolais. Vale, no quiero entrar, sobre todo quiero entrar principalmente en los tipos de vinos que se elaboran. Cuando hacemos un Beaujolais Nouveau, que es el Beaujolais Nouveau, que lo vamos a ver ahora, vale, está aquí, van a ser vinos en general en la denominación de origen, van a ser vinos que van a ser frescos, por una acidez media alta, con un nivel de taninos relativamente bajos, con muchísima abundancia de fruta, frambuesa, cereza, arándanos, a veces incluso aparece un poco de plátano tropical, inmaduro. Son aromas que provienen de esa vinificación también de maceración carbónica. Normalmente son vinos, bueno, no os voy a complicar, de maceración carbónica. Y a veces aparece también en la etiqueta la categoría superior, tanto en tinto como en rosado, y que van a tener un poco de más grado alcohólico y van a ser más concentrados principalmente. Luego tenemos el Beaujolais Nouveau, que para mí es lo que ahora principalmente quiero que os centréis en el Beaujolais Nouveau como ese vino, sobre todo a nivel comercial, que cada tercer jueves del mes de noviembre aparece en el mercado y que es un plan de marketing bestial, ¿no? Y que lo posicionan en cualquier lugar del mundo, incluido Extremadura, también llega, y que ese jueves, que bueno, aquí pone 21 de noviembre, puede ser 21 el día que le corresponda, lo más importante es la característica de ese vino, que son vinos de maceración carbónica, donde van a destacar sobre todo muchísima fruta, donde el tanino es súper suave, nada de astringencia, van a ser ligeros y son para un consumo prácticamente inmediato para disfrutar realmente esa esencia, ¿no? Si habláramos de los otros Beaujolais, estaríamos hablando de vinos que tienen una semi-maceración carbónica, incluso los Cros Beaujolais normalmente no tienen maceración carbónica ni semi-maceración carbónica, sino que van directamente a una fermentación con una maceración de vino tinto y su crianza, ¿no? Aquí hablamos que no hay absolutamente ni un solo toque de madera. Son vinos totalmente jóvenes, frescos, ácidos, afrutados, ligeros, fáciles de beber y disfrutar. Además, a una temperatura relativamente baja, se pueden tomar perfectamente a 10, 11 grados para que esas sensaciones sean más frescas. Y bueno, no quiero entrar en el Beaujolais Village, sabéis ya que existe, y el Cru Beaujolais, ¿vale? No quiero que sepáis más de eso, solo que existen, nada más, que son las tres categorías, pero destacamos el Beaujolais Nouveau principalmente. Bueno, entramos en Bordeaux o Burdeos, que está, sobre todo es conocida y situada en el mundo por ser la mezcla de vino más famosa y codiciada, véase lo que acabamos de ver en Italia, véase cuando hemos visto pagos, o vosotros, o los que habéis trabajado en pagos, que prácticamente todos los pagos tienen variedades de uvas de Burdeos, bueno, todos plantan Pinot, Petit Verdot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, algunos Pinot Noir, que son más atrevidos y tienen una zona más concreta donde pueden estar, Syrah, que ya hablamos del Ródano, algunos en blancas, bueno, Chardonnay, todos tienen Chardonnay, creo que no hay ningún pago que no tenga variedad Chardonnay, algunos Viognier, pero es increíble, todos los pagos de España, vosotros que habéis cada uno hecho el vuestro, decidme qué uva, que no haya una uva francesa en alguno de ellos, todos tienen. Por eso es una de las principales razones para asociar, porque esos pagos han decidido plantar esas variedades de cada zona de producción de Francia. ¿Por qué? Porque al final simulan ese entorno, simulan ese suelo, simulan esa latitud, esa altitud, simulan el clima, simulan la barrera natural. Lo simulan y al simularlo las plantan y tienen unos resultados pues muy especiales, muy diferentes. Y es real que sucede, ¿no? Y por eso se consideran pagos, porque tienen esa capacidad, ese terroir de poder hacerlo totalmente diferente a otra zona de producción, ¿no? Porque no se puede plantar, a ver, ¿se puede plantar las variedades de Burdeos en cualquier lugar del mundo? Sí, bueno, plántalas, pero ya verás que los resultados no van a ser óptimos en todas ellas, ¿no? Yo diría que en casi ninguna, ¿no? Porque además el clon que es importante por las enfermedades y demás, ¿no? Entonces, sobre todo, esa variedad es la más importante del mundo y bueno, pues como he contado, una de las más importantes. Tenemos que tener muy claro qué se encuentra en la orilla derecha
y que se encuentra en la orilla izquierda. No sé si tengo otro mapa aquí. A ver, un momento, que quiero ver. Vale. Vale. Bueno, la zona del Médoc está en la zona izquierda y sobre todo lo que va a destacar va a ser mucha Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot, porque la Merlot está prácticamente en toda Burdeos. De hecho, es la variedad de uva más plantada de Burdeos. Pero sobre todo aquí vamos a destacar, en Médoc, vamos a destacar Cabernet Sauvignon con un porcentaje de Merlot, que suele ser un 30, incluso un 40%, y Cabernet Franc, que suele estar en un 5 o un 10%. A veces lleva algo de Petit Verdot. Luego tenemos la zona de Pessac-Léognan, que va a destacar sobre todo por vinos blancos, aunque luego veremos un poco qué destacamos solamente de esta zona, que bueno, va a ser Graf y va a ser Sauternes. Y luego nos vamos a ir a la orilla derecha, donde destaca sobre todo la zona de Saint-Émilion y de Pomerol, porque aquí sí que exclusivamente tenemos variedades de uva, Merlot principalmente, y si apareciera algo de Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc o Petit Verdot, hablamos de poquitos porcentajes. Sobre todo en Pomerol es 100% Merlot, 100%, donde se encuentra Petrus, también uno de los grandes vinos del mundo, de esos que se venden en subasta a 6.000, 12.000, 15.000, 50.000 euros, bueno, barbaridades, ¿no? Dependiendo de la añada. Eso sería un poco en este triángulo. Pomerol, San Emilión en la orilla derecha del río Dordoña y Médoc, la zona del Médoc con sus denominaciones de origen, y la zona de Pessac-Léognan, donde destaca Graf y Sauternes, donde se encuentran esos maravillosos vinos dulces, vamos a centrarnos realmente en esas zonas de producción, ¿vale? Principalmente. Cabernet Sauvignon, Merlot y las blancas, que veremos ahora, la Semillon, la Sauvignon Blanc y la Muscat, como las principales variedades blancas para elaboración tanto de vinos dulces como vinos blancos secos. Es decir, esto significa que, si recordáis, la Sauvignon Blanc se encontraba más al norte, aquí en el Loira, y sobre todo en el Loira este, más centro, en el Loira central, ¿no? Porque tenemos tenemos la denominación de origen de Fumé, por ejemplo, ¿no? Que se encuentra aquí. Pero luego lo veremos. Quiero decir que la Sauvignon Blanc no es patrimonio solamente del Loira, aunque es digamos, su hábitat, pero sin embargo en la zona de Pessac-Léognan, de Graf, es súper importante esas tres variedades blancas, ¿no? Para producir vinos secos y vinos dulces. Vale. Bueno, simplemente hacer referencia a un clima marítimo templado que, al beneficiarse del efecto de la corriente cálida del Golfo es lo que permite que esas uvas puedan madurar, puedan tener ese aire cálido y pueda frenar esas nieblas que pudieran provocar, y esas temperaturas frías con nieblas que pudieran provocar una podredumbre. Esa es una de las razones por la que al final los vinos, o sea, las variedades de uvas seleccionadas en esta zona de producción puedan madurar, ¿no? Correctamente. Tiene, imaginaros, un promedio de precipitación de casi 1.000 milímetros al año, o sea, es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, gracias al efecto cálido de la corriente del Golfo, puede tener una maduración óptima de las uvas y controlar sobre todo esa humedad, ¿no? Para que no produzca enfermedades fúngicas sobre todo. Los suelos sí que los voy a destacar aquí principalmente porque el suelo en Pomerol, en la zona derecha del río Garona, en la zona del Pomerol los suelos van a ser arcillo-arenosos, y en las zonas, por ejemplo, de grava, de Pessac-Léognan, en la orilla izquierda, estamos hablando de un suelo arenoso con grava. Este es arcilloso arenoso y este es arenoso con grava, con piedras, con rollos, con cantos rodados. ¿Vale? Son dos aspectos importantes porque eso hace que aquí se puedan producir un tipo de uvas como son, por ejemplo, las uvas blancas, porque necesitan un suelo más frío, más cálido y que drene más, porque necesitan retener muchísimo más esa acidez, y aquí necesita un suelo más frío como es ese arcilloso, pero además arenoso, que también va a tener una posibilidad de buen drenaje para que las uvas puedan madurar con más
con más tiempo, ¿no? Una madurez mucho más larga. Esta es una madurez más corta y esta es una madurez más larga. Las variedades, no voy a entrar en más detalles, vosotros os los aprendéis, pero sobre todo la Merlot, principalmente es la más plantada en todo Burdeos, principalmente predomina en la orilla derecha, aunque forma parte como mezcla de la orilla izquierda, ¿vale? Eso es importante. Y si tenemos que destacar algo principalmente es las notas aromáticas que nos van a recordar a frutos rojos, con mucho carnosos, con mucha intensidad. Destaca muchísimo la ciruela, el higo y luego ya la complejidad una vez del tiempo de crianza, ¿no? que pueda tener en botella, donde aparecen notas tostadas y muchísimas otras notas, ¿no? de producción. Pero principalmente es una uva, eso nos aporta sobre todo vinos muy, muy elegantes y es realmente una de las características de los vinos de Merlot de la orilla derecha, esa elegancia principalmente. La Cabernet Sauvignon, que es la uva más tradicional en que encontramos en la orilla izquierda principalmente, y que bueno, es sobre todo, ¿qué es lo que la Cabernet Sauvignon? Es la uva, una de las uvas más potentes, tánicas, complejas, armoniosas, nos va a recordar muchísimo a la grosella negra. La grosella negra en algunas notas de cata podéis encontrarla como cassis, que es como se la conoce en Francia. Me da igual que la llaméis cassis o grosella negra, pero que sepáis identificarla. Regaliz, muchos balsámicos, notas herbáceas. Aquí a veces aparece la famosa nota del pimiento verde, pero como hay detractores, gente que la justifica, gente que la crucifica, nosotros si la detectamos, hablamos de ella o ponemos notas herbáceas. Yo no voy a entrar en polémica. Si aparece nota de pimiento, la ponéis. Si no, ponéis notas herbáceas, sin más, en una nota de cata, por ejemplo, ¿no? que tengáis que hacer sobre un Cabernet Sauvignon. Realmente es difícil encontrar un Cabernet Sauvignon 100% en Burdeos. La principal razón es porque el Cabernet Sauvignon necesita el apoyo de la suavidad y la elegancia de la Merlot y va a necesitar a veces la fruta que aporta también esa Cabernet Franc, que van a ser fruta también mucho más expresiva, pero también como muy fresca, como muy ácida, que en muchos momentos necesita ese equilibrio dependiendo de cómo haya estado ese clima en pues ese año, ¿no? Durante el tiempo sobre todo de maduración de la uva en Burdeos. Por eso siempre va a llevar un aporte de la estructura esa tánica que tiene la Cabernet Franc. Y luego vamos a encontrar la Semillón, que os comentaba, que es una variedad muy sensible a la botrytis y a la podredumbre, exactamente igual que sucedía en Tokai cuando vimos y a los Sauternes, porque es un vino elaborado con botrytis. Son botrytis cinerea o podredumbre noble. Por favor, recordad eso, porque os voy a hacer una pregunta sí o sí de esto. Va a entrar en el examen seguro. No sé si os voy a pedir que me expliquéis en una etiqueta qué vino es y os ponga una etiqueta de un vino Sauternes, un vino de Tokai y me expliquéis con 2 líneas, que es un vino dulce, de podredumbre noble, bueno, si aparece en la etiqueta y podéis poner de dónde es, pues sería ideal, ¿no? Y algunas notas características de sus aromas o de sus sabores, como ese frutas tropicales, esos aromas principalmente de miel o de piel de naranja, etcétera, ¿no? No sé exactamente cómo lo voy a hacer, pero quiero que sepáis un poco, que prestéis atención al proceso de elaboración de un vino de botrytis, ¿vale? Bueno, pues es la variedad más importante que vamos a encontrar en Sauternes, principalmente, y va a ser la que predomine porque tiene una piel fina, entonces muy susceptible de la botrytis, del ataque de esa botrytis, ¿no? Para luego poder hacer esos maravillosos vinos dulces del mundo. También se utiliza para hacer vinos secos, normalmente no va sola, va acompañada principalmente de la Sauvignon Blanc y a veces un poco de muscat o moscatel. Bueno, pues esta es una variedad muy importante también en la mezcla con el Sauternes o con los vinos dulces de Burdeos, porque le va a aportar la acidez que a veces ha podido perder la Semillón durante ese proceso de podredumbre, ¿no? De podredumbre noble, del ataque de botrytis. Entonces la Sauvignon Blanc va a ser un gran potencial para esa acidez.
y le va a dar un punto también, va a potenciar los aromas de la semillón, con lo cual va a ser una variedad minoritaria, pero siempre presente. Y también en los vinos blancos de mezcla que se hacen. Luego está la Muscadel o Muscatel, que ya sabemos que destaca principalmente por sus notas florales, potentes, frutas tropicales, la uva, etcétera, como hemos visto anteriormente, y lleva también un porcentaje en las mezclas de los vinos dulces de Sauternes o de otra denominación de origen, que sea vino dulce también. Bueno, esta parte C, aquí os vuelvo un poco locos. Entonces, nos vamos a centrar en la clasificación más importante, que es la de 1855. Ya está, ¿vale? Las otras clasificaciones la tenéis para consultarla. Es un nivel superior y entiendo que no se puede dominar. Es imposible dominar todas esas clasificaciones, ni siquiera nombrarlas. Pero sí la clasificación de 1855, porque hace referencia a esos Grand Cru Classé, a los mejores top vinos que se encuentran en el mundo y que bueno, son los vinos que han sido referencia para que luego existan el resto de los vinos actuales que destacan por ser totalmente únicos, ¿no? Y por ese terroir, etcétera. Creo que sí, hay que saberla y hay que conocer cuáles son esos 5 chateaux que pertenecen a la clasificación de 1855, ¿vale? Entonces voy directamente, simplemente saber bueno, que fue en la exposición de 1855 lo que hace referencia a ese nombre de la clasificación de los Grand Cru Classé, que son los grandes viñedos clasificados, por si os ayuda, ¿vale?, a entenderlo, los grandes viñedos clasificados de 1855 del Médoc y de Sauternes, ¿vale?, que fue solamente, de Sauternes fue de Sauternes en Graf, que fue solamente Sauternes. Entonces, lo que se clasificó no fueron realmente los viñedos, como dice su enunciado, se clasificaron los chateaux. Como os comenté anteriormente, la diferencia entre Borgoña y Burdeos es que los Grand Cru, los grandes viñedos en Burdeos, hacen referencia a los chateaux. Y en Borgoña, los Grand Cru, los grandes viñedos, hace referencia a los viñedos, a la calidad del viñedo, a la historia de su viñedo, al origen de ese viñedo. Y realmente se basan en más de 600 años de historia. Sin embargo, los Grand Cru Classé en Borgoña hace referencia a esos chateaux poderosos que podían formar parte de esa clasificación, ¿vale? Con lo cual, voy a pasar aquí, me voy a ir directamente a cuáles son esos Premier Cru y los tintos. Los 5 tintos fueron Chateaubriand de Pessac-Lognan. Aquí hablamos de que este es el único tinto que se encuentra en Graf, al sur, en la orilla izquierda, ¿vale? Pessac-Lognan, denominación de origen de la zona de producción Graf dentro de Burdeos. Al norte de Graf se encuentra el Médoc. Château Lafite Rothschild en Pauillac, que se encuentra en Médoc, Château Latour en Pauillac, también en Médoc, Château Margaux en la denominación de origen Margaux, como su propio nombre indica, y Château Mouton Rothschild, que es también de Pauillac, también en Médoc. O sea, todos del 2, 3, 4, 5 son del Médoc, de los cuales 3 son de la denominación de origen de Pauillac y 1 es de Margaux. Es fácil hacer la asociación. O hacéis un cuadradito pequeñito y ponéis los 3 de Pauillac, 1 de Margaux y 1 en Graf, que es el Chateaubriand. Y luego, bueno, estas son las etiquetas un poco que identifican cada uno de ellos. Y luego tenemos el único de la clasificación de vino blanco, que es un vino dulce, que es un Chateau, es un Sauternes de Château d'Yquem. Fue el único seleccionado como un Grand Cru Classé, ¿vale? Con lo cual son 5 tintos y un blanco. Eso es lo que quiero que asociéis a la clasificación de 1855. Nada más, ¿vale? Creo que está bien, que con eso yo me siento por satisfecha, de que lo tengáis en vuestra cabeza y sepáis manejar esa información. Con lo cual, pasamos de esta clasificación, de la de Saint-Émilion, de la Cru Bourgeois, de los artesanos, y bueno, y simplemente hacer referencia a un poco a cómo se estructura el comercio o la estructura comercial de los vinos de Burdeos, que también lo vimos en aquel momento, y sobre todo
las ventas en Premier, ¿no? Que es esa opción que le da a los productores y a los negociantes de poder poner en el mercado, poder poner vender esos vinos que ya previamente han recibido una calificación por parte de la comisión óptima, superior, de gran calidad, y poder poner esas ventas en Premier y que sea el comprador, sea el que sea un privado o sea un distribuidor el que quiera comprarlo, que sea ese comprador el que le dé el tiempo de crianza que cree y considere oportuno. Con lo cual, al final, los costes, tanto para el productor de producto, ¿cómo se dice? Bueno, de tener que soportar los costes de un producto inmovilizado durante muchísimos años hasta que se encuentre el momento óptimo para el consumo y sacarlo al mercado, y tú tener que pagar por ello como consumidor o como comprador, pues hay un porcentaje mucho más competitivo a la hora de comprar en Premier. Y luego, bueno, pues tú ya defiendes ese producto en el mercado y estableces los porcentajes que tú creas. Pero ya no lo controla el productor, el precio. Pero al productor le ayuda pues para pagar sus gastos de vendimia, de producción, etcétera, y poder seguir trabajando para el siguiente año, ¿no? Eso es lo más importante de conocer realmente, ¿no? El negociar las ventas en Premier, eh, y ya está. Eso sería lo que vamos a destacar principalmente de Burdeos. Y ahora vamos a Borgoña, ¿vale? Veis que así es más fácil. Y vamos a Borgoña y también lo vamos a simplificar para poder entenderlo mejor y sobre todo porque yo quiero que os enamoréis de estas dos zonas sin tener miedo, para que poco a poco sintáis las ganas de conocer un poquito más. Bueno, Borgoña, lo que os comentaba, la diferencia entre Burdeos y Borgoña es el terroir, es el viñedo. Estamos hablando de, bueno, por lo que te decía históricamente, ¿no? Si es que hablamos de que hace más de 600 años, desde antes de la Edad Media, desde el 1200, 1300, ya se producía vino en esta zona, ya se clasificaron, incluso fue después de la Primera Guerra Mundial, para no perder estas tierras, cuando las familias repartían la herencia con sus hijos, recortando, ¿no? Dividían esas tierras en pequeñas parcelas que se convirtieron en cru, lo que hoy llamamos esos cru maravillosos que luego veremos, y las convirtieron en cru, eran pequeños viñedos dentro de parcelas más grandes que tenían muchísimos propietarios. Por eso el que Borgoña tenga tantísimos crus viene realmente por parte de la historia, hasta que hubo un momento después de que la Iglesia Católica dejara de poseer todas las tierras, porque los monjes y la Iglesia Católica poseía prácticamente todo la propiedad del viñedo. Cuando ellos dejaron de ser los propietarios y pasó después de la Revolución Francesa, en la Revolución Francesa, cuando esas tierras se dieron al pueblo, fueron repartidas para familias, ¿no? Principalmente, donde se establecieron esas grandes tierras, ¿no? Esas grandes parcelas o esos grandes viñedos. Y como os comento, y fue la Primera Guerra Mundial lo que hizo que se repartieran las parcelas en pequeños viñedos o cru para que cada hijo pudiera trabajar y pudiera tener un sustento y un medio de vida, ¿no? De ahí viene esa división de parcelas principalmente. Entonces, lo que vamos a destacar sobre todo son sus suelos de marga, de caliza y arcillosos. Va a tener una mezcla de suelos dependiendo si nos encontramos más al norte en la zona de Côte d'Or o en la zona de Chalonés o en la zona de Mâconnais. Dependiendo de la influencia de más norte, centro, sur, va a tener un tipo de suelos. Sobre todo vamos a destacar también el clima de Borgoña, que es un clima continental fresco, no vamos a poner frío porque frío sería inviable, que sería más Chablis, más al norte, o incluso Champaña. Entonces fresco, con inviernos también que pueden ser muy rigurosos, pero veranos relativamente calurosos. Tienen unas precipitaciones de 600 milímetros de lluvia al año y sobre todo en la época de maduración, el otoño es fresco y permite que esas uvas sigan reteniendo esa acidez. Por eso esos vinos tintos de Pinot Noir destacan principalmente por una elevada acidez. Luego hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en la zona de Chablis, que está más al norte, por el riesgo de heladas, lo que sucede también en la Champaña. Esta es la zona de Chablis y de Champaña donde vemos como muchas veces se utilizan esos quemadores
y esos aspersores que van repartiendo microgotas de agua para que la helada no cuaje, ¿no? Y no pueda, sobre todo, pues afectar a ese fruto que ya está en pleno proceso de maduración y que si se hiela, pues se pudriría al final, ¿no? Sería atacado por la podredumbre noble y no podía seguir su proceso de maduración. Por eso esas heladas, tanto primaverales como suelen suceder en el brote, como a veces en ese otoño frío, perjudican y suelen utilizar ese tipo de bien quemadores y una especie de ventiladores para, pues para que esa helada no se sitúe sobre los brotes o sobre la uva, dependiendo si son heladas de primavera o de otoño. ¿Y cuáles son las variedades de uva más importantes? Y las tenemos que conocer. Chardonnay por excelencia, que además representa un 51%, me da igual, ese dato no me importa, que lo controléis, sí que es la Chardonnay, que es la Pinot Noir, que es la Gamay y que es la Aligoté. ¿Vale? Son las 4 variedades, 3 tintas y una blanca. La Gamay es la misma de Beaujolais, aunque Beaujolais no se encuentre dentro de la zona de Borgoña, pero se encuentra en la misma franja al sur, con lo cual es una variedad de uva totalmente adaptada a ese clima. Pero veis que representa un porcentaje súper pequeño. La más importante, sin duda, Chardonnay y Pinot Noir, ¿no? Viendo los porcentajes, son las más importantes que vamos a encontrar y las que realmente están adaptadas a este clima. Bien, ¿qué tenemos que conocer de este mapa? Que creo que es el único que tengo aquí, o tengo otro más pequeño. Vale, este grande. Bien. De esta zona no nos vamos a aprender todo eso, no. Nos vamos a centrar en que Borgoña se divide en 4 zonas, ¿vale? Chablis, que se encuentra al oeste-norte, ¿vale? De aquí, si estuviera aquí, estaría mucho más aquí arriba, en la zona norte de Borgoña, noreste de Borgoña. Esto es Borgoña. Y en Borgoña vamos a destacar Côte d'Or, que es toda la zona en rosa, ¿vale? Todo lo que es a Costa Dorada, Côte d'Or. Vamos a destacar Chalonés, ¿vale? Côte Chalonés, que es toda esta zona púrpura y gris, Côte Chalonés, Côte, ¿vale? Está aquí borrado, pero es Côte Chalonés. Y luego Mâconnais, 3 zonas de producción, ¿vale? Luego, lo más importante que vamos a destacar en Côte d'Or, o en la Costa Dorada, es Côte de Nuits y Côte de Beaune. Principalmente porque es necesario conocer qué sucede en Côte de Nuits y qué sucede en Côte de Beaune, porque va a ser lo que nos va a indicar qué tipos de vino y qué es lo que predomina en cada una de esas zonas principalmente. Haremos un pequeño alto en Côte Chalonés, poquito, y un poquito en Mâconnais con una denominación de origen que tenemos que destacar. Bueno, 2, ¿vale? Solamente. Eso va a ser Borgoña y su clasificación. Vale, bueno, esto es lo que hemos visto anteriormente. Aquí se ve un poco dónde queda Beaujolais, pero Borgoña sería, aquí habría una línea imaginaria que haría que Beaujolais estuviera fuera de Borgoña, ¿de acuerdo? Entonces tenemos lo que os he explicado antes. Côte de Nuits y Côte de Beaune pertenece a Côte d'Or, Côte Chalonés y Mâconnais. Y Chablis al noroeste. Vale, esto lo paso. Esto lo paso. Vale, aquí estamos. ¿Cómo es la clasificación con denominaciones de origen que encontramos en Borgoña? Esta pirámide es la que tenemos que conocer. La denominación regional, la denominación de village o comuna, la denominación de Premier Cru y la de Grand Cru. Regional son viñedos que se encuentran distribuidos por toda la región. No tiene nada que ver con el viñedo, sino con la zona de producción regional. Aquí van a ser viñedos que se encuentran en una zona concreta que va a ser un village, un pueblo o una comuna. ¿De acuerdo? Y luego no quiero que tengáis en cuenta los números ni los porcentajes de cada uno de ellos. Luego tenemos la categoría Premier Cru, que ya van a ser viñedos que sí están relacionados con viñedo, con un viñedo que se encuentra en una comuna, pero que destaca ese viñedo concreto. Y que en la etiqueta vamos a encontrar el nombre del viñedo al que hace referencia esa marca dentro de esa comuna, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener el Grand Cru, que es el top, que ya él en sí mismo es un Grand Cru solamente con su nombre, Romanée Conti, y que representa un 2%, lo mínimo, y que realmente es lo que hace que
Borgoña sea un poco complejo, ¿no? Ahí es donde encontramos esos climas, esos crus, esas pequeñas parcelitas que de cada una de ellas obtenemos vinos totalmente diferentes. ¿Serán tan diferentes entre sí? Pues dicen los que estudian a ese nivel, porque cada vez hay más polémicas sobre dos parcelas que están así juntas y que les separa una línea prácticamente imaginaria o de 50 centímetros, ni siquiera de un metro. Dicen que cómo puede ser diferente el vino de la parcela derecha o de la parcela izquierda, si prácticamente son iguales. Hay muchas razones para poder justificar eso. Una de ellos, según dicen, es porque toda esa zona donde se encuentran los Grand Cru, en la Côte d'Or, en Côte de Nuit principalmente, bueno, en Côte d'Or, en la zona norte, dicen principalmente, esto no es de examen, pero yo lo cuento, dicen principalmente que hay una bueno, ¿cómo se llama? Debajo de la tierra hay una falla, y esa falla con esas placas tectónicas dicen que hace que cada zona sea totalmente diferente, además de otros componentes como es que al final hay una inclinación, que hay una diferenciación entre esa inclinación del terreno, que la influencia de estar más cerca o más lejos del río Seoane, que es el río que cruza que se encuentra en esa zona, dice que también tiene muchísimo que ver para que tenga más influencia de esa masa de agua o menos, de la influencia del viento, de las horas de sol, de cómo se plantan cada una de esas viñas, de cómo se poda, de cuáles son los rendimientos que se obtienen de cada una de ellas, de cómo se produce la vendimia, la selección, etc. Es decir, de siglos de historia que hacen que al final, por mucho que queramos rebatir que ambos vinos pueden ser iguales, históricamente son diferentes. Son diferentes porque se han hecho diferentes desde hace muchísimos años. Entonces, esa es la principal razón por qué justifica que sean vinos que tengan un valor tan inmenso en el mercado y que no se pueda repetir, que sean vinos totalmente irrepetibles, ¿no? Entonces, esta es la clasificación que nosotros tenemos que entender. Clasificación, la denominación regional, denominación de comuna o village o pueblo, un Premier Cru que ya se clasifican el viñedo y el Grand Cru que es los mejores viñedos que existen en la Borgoña. Aquí también hay algunos conceptos que me gustaría que reconociéramos, por ejemplo, porque en una etiqueta cuando encontramos la palabra monopol, como por ejemplo en Romanée Conti, significa que esa parcela solo pertenece a un solo propietario. Cuando encontramos aquí la palabra negociant, significa que pequeños propietarios que no tienen suficiente superficie de terreno para poder comercializar una cantidad interesante de vino, para que puedan tener un buen rendimiento, ¿no? Deben vender su producción de vino ya elaborado. No es como el negociant de Borgoña, de Burdeos. Este es el negociant que es agricultor y que vende su vino a una bodega. Luego tenemos el domain, que es cuando el viticultor que vende esos vinos, es decir, ese negociant, viene los vinos elaborados con uvas de su propiedad y perdón, me he equivocado. El domain es el que yo tengo mis viñedos, tengo mi bodega y yo produzco absolutamente todo. Entonces le pongo por delante domain, que certifica y justifica esa. Y luego tenemos, bueno, el tema de Liudit y Climat, que son esa categoría que además no es legal, que no está autorizada ni utilizada por ninguna denominación de origen, pero que, como ya he comentado en otras ocasiones, son esas parcelas pequeñitas, únicas y divididas históricamente por el propio hombre, ¿no? Principalmente. Luego tenemos la categoría o esta clasificación o este concepto de negociant élevé, que es un comerciante, que es como el negociant de Burdeos, que es un negociante de vino francés que compra uvas y las vinifica, o compra vinos y los mezcla en botella bajo su propia etiqueta y los comercializa. Bueno, algo que a veces aquí en España, como he comentado en otras veces, en otras ocasiones, la gente se avergüenza un poco y al final te miente. ¿Y qué necesidad? Yo puedo hacer un gran vino seleccionando unas grandes uvas, tener mi propia bodega o alquilar una bodega que me lo haga. Hay muchísima gente que empiece así hasta que algún día puede tener su propia bodega, si es posible. Entonces creo que es una forma de seguir produciendo vino y de seguir aportando a este mundo vitivinícola, ¿no? Y si se hace con calidad, pues fenomenal. O con el perfil que cada uno quiera elegir, ¿no? Bueno, esto lo voy a omitir porque lo tenéis.
Bueno, esto sería lo que hablábamos de esos climas, de esos monopol, de esas zonas tan pequeñitas, microparcelas, que son los Grand Cru que encontramos en Borgoña, como son, por ejemplo, pues aquí está Le Richebourg, la Romanée Conti, la Romanée, más famosos que podemos encontrar, que podéis conocer, la Tâche, pues son maravillas, maravillas del mundo, que se encuentran todas aquí concentradas y que son pequeñas. Bueno, de hecho, Romanée Conti tiene 1,7 hectáreas, creo, ¿eh? Eso es lo que produce, imaginaros. Son parcelas súper pequeñas, ¿no? Pero bueno, producen joyas. Y ya está, no voy a entrar en más. Solamente quiero que sea eso como a nivel general, que conozcáis la pirámide, esa clasificación a que hace referencia cada uno. Y bueno, conocer que en Chablis, esa zona más fría, donde hay un clima frío, con esas grandes heladas que hemos comentado al principio, vamos a destacar esos suelos arcillosos calcáreos que se llaman Kimmeridien y que son restos fósiles de conchas, de ostras, que produce vino muy, muy fino y donde destaca sobre todo la variedad de uva Chardonnay y su gran capacidad de envejecimiento. ¿Vale? Esto de Borgoña. Y pasamos a Le Vin del Val d'Huron, el Valle del Ródano. Y en Valle del Ródano vamos sobre todo a destacar principalmente que encontramos dos zonas, el Ródano sur y el Ródano norte. En el sur vamos a encontrar un clima mediterráneo, con veranos bastante cálidos y soleados. Eso va a hacer que puedan desarrollarse un tipo de variedades de uvas. Y encontramos en el norte, donde va a haber otra variedad de uva por excelencia, porque va a tener aunque tenga un clima más continental, pero tiene influencia mediterránea. Los inviernos van a ser más fríos con veranos también calurosos, pero van a ser vinos con más acidez, con un gran potencial de envejecimiento y con taninos más potentes. En el sur, el suelo del valle está formado por 4 tipos de diferentes suelos: el granito, sílice, arenoso, piedra caliza y arcilla. Me da igual, hago referencia simplemente porque cuando hable del norte, quiero decir que se producen también tantos vinos tintos como blancos, pero que la variedad de uva que aquí va a predominar va a ser la uva Syrah en la zona norte. Aquí se ve muy mal, pero vamos a ver las zonas de producción. Y que esos vinos tintos de la uva Syrah van a ser vinos muy concentrados, que es la única variedad tinta permitida en el norte del Ródano, y que eso sí quiero que lo tengáis muy, muy presente, y que sobre todo es el límite donde la variedad de uva puede realmente expresarse y madurar con mayor éxito, porque un poco más al norte haría demasiado frío y sería imposible que pudiera madurar. Normalmente están plantados en exposición sur para que pueda recibir la mayor cantidad de rayos de sol y de horas de luz para alcanzar esa maduración. Normalmente va a destacar por un carácter muy especiado, muchísima pimienta negra, taninos muy maduros y agradables, suaves, sabores de fruta negra muy concentrados, como la zarzamora, la grosella negra también aparece muy potente. Y luego, aunque en el Ródano se puedan producir vinos fuera de denominación de origen, sí que podemos encontrar otras variedades como la Garnacha tinta o la Mourvèdre en minoritarias, pero fuera de denominación de origen. Y la blanca, también que tenemos que reconocer como la uva del Ródano, es la Viognier. La Viognier porque además esta es una de las uvas que sale también en algún pago, en alguno de los trabajos de pago, como una de las uvas que mejor se adaptan a ciertas zonas de producción. Es una variedad de uva blanca muy especial, es difícil de vinificar y de cultivar, pero es súper elegante, es fragante, es suave, tiene mucho cuerpo. Puede pasar, tiene también capacidad de pasar por envejecimiento en barrica. Nos va a aportar aromas a mango, a pera, melocotón, albaricoque y además también a flores, a magnolia, por ejemplo. A mí siempre me da aromas muy potentes a magnolia. Y si además están envejecidos, también se crean caracteres como al almizcle, avellanas, a almendras tostadas, incluso algunos especiados. Es una variedad muy, muy especial. Y normalmente la encontramos también en el norte del Ródano.
Y luego tenemos la variedad blanca Marsanne y Roussanne, que también se van a encontrar en esa zona de producción y que a veces normalmente se mezclan y suelen aportar también acidez y suelen mezclarse con otras variedades de uvas principalmente. O Marsanne y Roussanne van juntas o también pueden llevar un aporte con la Viognier, pero son realmente variedades de mezclas, incluso con los vinos tintos, con la Syrah. Y 3 denominaciones de origen en el norte. Côte d'Ouron, que son los vinos que se producen tanto en el norte como el sur, que abarca norte-sur. Imaginaros la denominación de origen Cataluña, de O Cataluña, que se puede hacer vino en toda la región. Pues eso sería Côte d'Ouron. Luego encontramos Côte d'Ouron Village AC, que es la denominación para una selección de pueblos concretos que se localizan todos en el sur del norte, Y luego tenemos el Cru, que existen 7 y que cada uno con su propia denominación de origen. Bueno, esto a grosso modo, ¿vale? Tampoco quiero que prestéis mucho más atención. Pero sí, quiero destacar, por ejemplo, Côte-Rôtie, que se encuentra al norte del Ródano, principalmente porque aquí la uva Syrah es donde encuentran los mejores viñedos y de mayores prestigios que se encuentran en el Ródano norte. Y que además una proporción de ellas se mezclan con la Viognier, para sobre todo aportar esos aromas más delicados y que los taninos sean todavía mucho más finos. Vale, estas son otras denominaciones que nos vamos a entrar, con lo cual vamos a destacar Côte-Rôtie en el norte y estas no las vamos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Aunque me gustaría, me da pena de algunas, pero es que si no es muy complicado. Nos vamos a centrar ahora en el Valle del Ródano, que representa prácticamente el 95% de la producción total. También es cierto que tiene un clima más mediterráneo, temperaturas también más altas, y encontramos también un tipo de suelos que se llaman galets, que son suelos pedregosos y que van a destacar en la denominación de origen más famosa e importante del sur del Ródano, que es Châtenay-du-Pape. Además, el galet hace que sean suelos que absorben ese calor del sol y calientan el viñedo por la noche cuando bajan la temperatura, con lo cual no tiene que haber contrastes de temperatura, pero no excesivos contrastes de temperaturas. Y la variedad de uva por excelencia va a ser la uva garnacha, la que predomine sobre todo en el sur. Va a haber muchas más variedades, que son 12 hasta 12, de hecho hay un vino tinto que se produce con las 12 variedades de uvas, aunque nosotros vamos realmente a clasificar la zona sur, a identificar la zona sur con la uva garnacha, Châtenay-du-Pape, garnacha, sur del Ródano, principalmente. Va a haber algo de Syrah, de Monastrell o Mourvèdre, de Cinsault, de las blancas van a aparecer la Claret, la Garnacha blanca, la Marsanne y la Roussanne, que se encuentran al norte, no la Viognier es exclusiva del norte, porque es su clima y su hábitat. Y luego las denominaciones de origen vamos a destacar solamente Châtenay-du-Pape, ¿de acuerdo? Este es el suelo denominado los galeps que encontramos en el Ródano y se caracteriza también por 13 variedades de uvas predominando la garnacha, ¿de acuerdo? Châtenay-du-Pape es el castillo del Papa, para que lo tengáis. Si tuvierais que escribirlo alguna vez y no os sale, pues ponéis el castillo del Papa, denominación de origen. Y es donde se encuentran los mejores crus del Ródano Sur, en el Châtenay-du-Pape. Y luego en el Valle del Loira, que destaca por esa producción de vinos blancos principalmente, es el valle que se encuentra aquí, aquí se ve mejor, vale, el Valle del Loira, donde tenemos la zona centro con Polyfumé y Sancerre, Sauvignon Blanc, donde tenemos la zona de Vouvray, Touraine, etcétera, que son los Touraine Wines, donde también tenemos la Chenin Blanc. No, por supuesto que puede haber algo de Sauvignon Blanc, pero aquí está la Chenin Blanc o Chenin Blanc, sería para nosotros Chenin Blanc. Luego tenemos Anjou en Saumur Wines, que también encontramos Chenin, encontramos todas esas variedades y otras. Y luego tenemos la zona de Nantes Wines o vinos de Nantes, donde se encuentra también la uva Moscatel o la Muscat. Vamos a verlo un poco con más detenimiento y vamos a hacer mayor énfasis en lo que os comenté antes. Bueno, vamos a destacar el suelo, aquí no vamos a destacar el tipo de suelo, sino que vamos a destacar todas las variedades permitidas en el Valle del Loire. La Chenin Blanc, la Melon Blanc, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, la única tinta, ¿de acuerdo? Permitida.
La Melon Blanc es la uva con la que se producen los vinos de mayor producción, más la mayor relación calidad-precio, más económicos, más exportados y los vinos como más simples, ¿vale? Vinos bastante simples porque tienen una capacidad aromática muy media-baja, pero son muy suaves y al hacerlos suaves lo hacen muy bebible, muy fácil de beber y de disfrutar. Tiene ese puntito de acidez que, aunque no tienen una gran capacidad aromática, pero son agradables y una buena relación calidad-precio. Vale, voy a pasar a Anjou-Saumur y aunque Anjou-Saumur me encanta porque la zona es donde se encuentran los vinos biodinámicos de Nicolas Joly, vale, que lo tengáis como referencia vosotros. Por excelencia es la Chenin Blanc con la que se producen esos vinos biodinámicos. Nicolas Joly es el padre de la biodinámica del siglo XX, no hablo del origen, sino del siglo XX, y es el gran defensor y el que realmente ha sido el padre para que ahora se reproduzca, ¿no? Ese cultivo biodinámico por todo el mundo. Y bueno, y su sabiduría. En el centro del Loire es donde, centro del Loire, que no significa en el centro del Loire, sino que es la zona que se llama centro del Loire, que es donde se encuentra Sancerre y Polyfumé. Sancerre va a destacar sobre todo por la producción de vinos blancos de Sauvignon Blanc. Van a tener, sobre todo por esos suelos que van a tener un buen drenaje, que son pedregosos y que va a aportar esa acidez a esos vinos blancos, que van a ser muy frescos y con aromas muy, muy complejos. Luego vamos a encontrar al lado Polyfumé, que también destaca por el Sauvignon Blanc. Normalmente la diferencia entre el Polyfumé, estando tan cerca, Polyfumé de Sancerre, normalmente los vinos de Sauvignon Blanc de Polyfumé tienen notas que la diferencia de Sancerre, que son más ahumadas, y en los Sauvignon Blanc de Sancerre no suele tener esas pequeñas notas ahumadas o sutiles notas ahumadas. Son las principales diferencias, pero ambos prácticamente con el mismo tipo de suelos. La variedad de uva que destaca, Sauvignon Blanc, vinos con acidez fresca, aromas complejos. En Polyfumé, bueno, pues lo que acabamos de contar, ¿no? Muy parecido, presencia de ese sílex, de ese suelo de pizarra, principalmente, y es lo que ahí tenemos que destacar. Aromas un poco también a fruta tropical, podemos encontrar en esos vinos de Sauvignon Blanc, aromas también herbáceos que nos pueden recordar en algunas ocasiones a algún... por ejemplo, un poco a espárrago. Dicen que el espárrago puede proceder a veces de la falta de maduración, pero también es un aroma que suele salir y predominar bastante en estos vinos, además de todos los aromas de mucha fruta tropical. Y su acidez y su frescura. Pongo Polyfusé porque quiero que en la zona de Mâcon, del sur de Borgoña, hay una denominación de origen que se llama Polyfusé, pero destaca por la producción de los vinos blancos Chardonnay y además normalmente todos pasan por un proceso de fermentación en barrica y crianza en barrica. Entonces, no equivocar Polyfumé, que se encuentra en el Loira, con Polyfusé, que se encuentra en Borgoña. Y que Polyfumé es Sauvignon Blanc y Polyfusé es Chardonnay. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo conozcáis porque del Loire es lo que os voy a pedir. Os pido que os centréis en la zona de la Sauvignon Blanc, de Sancerre y de Polyfumé. Y que Polyfusé es Chardonnay y Borgoña. ¿De acuerdo? Pues si hay alguna pregunta de asociación, que lo tengáis en cuenta. Bien, y ya está. De aquí no voy a hablar más. Del Jura simplemente quiero hacer referencia a que sepáis que es un lugar donde también se producen los vinos que se encabezan, ¿no? y que tienen una relación directa también con Jerez, pero no nos vamos a entretener más tampoco en el vino del Jura. De hecho, preparé un anexo que os envié y bueno, porque me pareció una información bastante interesante. Y del vino de Jura puedes catar eso, ¿no? Que se encuentran vinos similares a los que se elaboran en Jerez, que están encabezados, y que luego que está el vin jaune, que se llama el vino amarillo, que son vinos también que se elaboran con una uva que se llama Savagnin y que después de la fermentación envejecen entre 6 y 3 meses, o entre 3 meses y 6 años, perdón, en barricas tipo Borgoñón.
y que se llenan prácticamente totalmente, o sea, que no se llenan totalmente para que tengan su proceso de envejecimiento. Y luego tenemos un Vin de País, que es un vino dulce de uvas que están pasificadas, y poco más de esta zona. ¿Vale? El vino tipo Jerez, que se le llama Vin, y el tipo de Vin de País, que es un vino de uva pasificada. Vale, de Vin de la Provence no vamos a hacer más. Y del sudoeste, sobre todo del sudoeste, tenemos que destacar que aquí es donde se encuentran las uvas Tanat y Malbec, que luego viajaron a Argentina, porque bueno, fueron franceses los que llevaron la estaca hasta allí y pudieron plantar la uva Tanat y la uva Malbec. Ya sabéis que la Tanat se encuentra en Uruguay y la Malbec se encuentra en Argentina principalmente. También aparece la uva, la Carmenere, como una de las variedades también importantes a la hora de exportarla, ¿no? En esa época a Sudamérica, y poco más de Francia que destacar. Ya está. Esto sería todo lo que entraría en el examen. ¿Qué os parece? Fácil. ¿A que sí? ¿A que lo he resumido mucho? Sí, bastante resumido. Hombre, no tiene nada que ver, con el principio. No. Lo suyo es que lo pongas ya el examen. ¿Lo pongo ahora ya? Y lo responde. No, pero es muy fácil, como se va a subir la grabación, pues cuando estoy estudiando, escucháis la grabación. Eso sí. Claro. Va Lo súper ponemos bien. para dormir. Sí. Oye, no, bueno, si tengo una voz tan melodiosa, no creo yo que mi voz sea tan melodiosa como para dormir. No la veo yo, la verdad. Bueno, pues genial. Está bien. Si no tenéis ninguna pregunta, yo creo que bueno, yo es lo que pretendo, que conozcáis todos esos datos que son los más importantes, con un poquito de razonamiento de la ubicación y del por qué. Sabiendo eso, creo que para mí, yo no quiero que tengáis tropecientos mil datos, porque os he dicho, no vamos a un concurso y porque no es el nivel para tener 1000 datos, sino para hablar con conocimiento, con decisión, y que cuando estemos en algún evento internacional, sea una feria nacional, pero que vayamos a probar vinos internacionales, no estemos perdidos y sepamos ubicarnos, pues eso, con seguridad. Sin más, simplemente saber hacer una pregunta o saber cuando alguien venga a presentarte un vino de una zona determinada, que sepas de lo que te está hablando y tú puedas participar o saber preguntar, ¿no? Con esta información. Creo que ese es el mayor objetivo que podemos tener. O yo, para mí, mi satisfacción sería esa con vosotros. Así que, si no me decís nada más, os voy a tener que dejar, porque no me habláis. No, está bien, está bien. ¿Está bien? Sí. Vale. Vale. Bueno, pues nada, deciros que la semana que viene tenemos el examen de América, junto con Tokai, que nos quedó pendiente de Europa, y que también va a ser un examen muy práctico, para aprender. Son exámenes para aprender, para seguir aprendiendo, no para pillarnos. Y que espero que la semana que viene pueda ir a Cáceres y empezar ya con nuestras catas allí y hacer el examen. Por eso no os puedo confirmar si el examen será online o será presencial. Si es presencial, el lunes será en Almendralejo y el martes en Cáceres. Si es online, será el martes, ¿vale? ¿Os parece bien? Vale. De acuerdo. Bueno, pues me despido. Vale. ¿Vale? Muy bien. Vale, Voy muchas gracias. comunicando. Pues nada, Que paséis gracias. buena tarde. Y nos Gracias. mandas, Igualmente. Gracias a todos. Chao. ¿nos mandas como la otra vez también lo que entra y demás? No, ya te lo he dicho aquí. Lo tenéis ya todo. Os he dicho que tomarais nota, no lo voy a enviar. Oh, No. lo de... No voy a hacer un resumen más porque cuando ha comenzado la grabación os he comentado, no os voy a enviar un resumen por escrito porque lo voy a hacer ahora en la presentación. Vale, Todo lo vale. que yo os cuente es lo que va a entrar. Entonces,
cuando escuchéis la presentación otra vez os va a servir para estudiar y para tomar nota de ese resumen. ¿Y de América? De América ya lo envié la semana pasada, el martes o el miércoles. Mirad en vuestros emails. Sí. Ah, vale. Sí, lo tenéis. Eso lo tenéis Bueno, hace de ya América una tenemos semana. los vídeos. Tenemos ¿Eh? que de América tenemos los vídeos también. De América tenéis los vídeos y luego el resumen que yo os hice, que también era un resumen bastante amplio, comparado con todo el contenido, era muy concreto también. ¿Vale? Bueno, cualquier pregunta o duda me escribís o me llamáis o me enviáis un mensaje, lo que creáis conveniente. Y entonces el de América, bueno, tenemos que hacer primero la presentación de las cartas, ¿no? No, la presentación de las cartas se hace el último día. El día que hacemos no se el hace. examen final, hacemos el examen de aromas, hacemos el examen de cata, hacemos el examen de Madre mía. decantación y hacemos presentación de cartas. Pero yo las tengo que tener antes, porque las tengo que supervisar. Hombre, las tengo que supervisar porque al supervisarla tenéis la opción de poder corregir ciertas cosas y entonces puede venir bien. Más que nada porque considero que siempre va a ser una herramienta para el trabajo y que puede venir bien para un negocio, para un asesoramiento. Entonces, una vez que termine el curso, yo ya no voy a corregir nada, pero si lo corrijo antes puede venir bien, ¿no? Yo puedo hablar con vosotros y mira, veo en este apartado, veo tal, veo cual, corrige por aquí, matice por allí, porque tampoco quiero que sea un trabajo para que suspendáis, quiero que sea un trabajo para que aprendáis y sea una herramienta de trabajo para el futuro. Vale, entonces la siguiente clase presencial, bueno, eso es el lunes 22 con las cervezas, etcétera, ¿no? Y Nosotros en Almendralejo la semana que viene tenemos armonías con vinos y cervezas, donde vamos a catar Oporto, Tokai, que nos ha catado, y cervezas, que es lo que nos falta por catar. Vale. ¿Vale? Y el martes sería América, que eso se hace desde... No, depende. Si al final puedo ir el martes a Cáceres, el lunes tenemos todo lo que te he dicho más el examen. Vale. Pero como un examen tipo test, en menos de una hora se ha terminado, entonces tenemos tiempo para hacer lo demás. Vale. ¿Vale? Entendido. Genial. Okay. Muy bien. Muy bien. Gracias. Pues nos vemos. Nos vemos. Buena semana. Igualmente, hasta luego. Igualmente, Piedad. Chao. Chao.